Todo tuyo, Vanessa. Ya. Bueno, el día de hoy estamos reunidos acá. Vamos a presentar un caso bastante interesante. Lo va a desarrollar la doctora Flor Arenas. Ella es egresada del Instituto Nacional de Oftalmología, promoción 2020. Va a hablar sobre un caso de retinitis y va a ir presentando los diferentes diagnósticos diferenciales para al final eh, llegar hacia el diagnóstico definitivo de este caso que en algún momento, más que problema diagnóstico, fue un reto en el tratamiento, ¿no? Entonces, Flor, es todo tuyo la Listo. exposición. Buenas noches con todos. Gracias por permitirme seguir participando en las charlas que nos tiene acostumbrados Celino. Durante la exposición voy a hacer algunas preguntas, sobre todo a mis compañeros residentes, para que me ayuden un poco, de repente algunas descripciones, algunas cosas puntuales, porque son temas que ya hemos visto durante todo este tiempo. Es un poco recordar un poco de todo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Comenzamos con la anamnesis. Es una paciente mujer femenino de 33 años, cuyo lugar de nacimiento es Piura, pero actualmente era procedente de Santiago de Chile y ya venía por un tema de vacaciones, por un tiempo corto. Dentro de los antecedentes, no había ninguno relacionado con antecedentes patológicos sistémicos, pero ella sí refería de que en el ojo izquierdo presentaba cirugía de estrabismo a los 15 años, que luego tuvo una reintervención a los 25 años, además de ambliopía por estrabismo, pero eso en el ojo izquierdo. Y como ampliación de la anamnesis, ella refería crianza de perros y de gatos. Entonces, la paciente ingresa al servicio de emergencia por disminución de la agudeza visual brusca, además de visión de manchas móviles, disminución de la agudeza visual y leve dolor ocular, pero todo esto en el ojo derecho, con un tiempo de enfermedad de 7 días de evolución. Entonces, ingresa al servicio y yo quisiera que uno de los residentes, R2, me pueda ayudar un poco con la descripción de la foto que tenemos ahí. Ella presentaba una agudeza visual de 20-60 que mejoraba con agujero estenopeico hasta 20-50 en el ojo derecho, el ojo que presentaba síntomas. Entonces, no sé si por ahí está Ricardo. Por favor, si puedes prender tu micrófono. Yo sé que la foto no está muy clara tampoco, pero a ver si de repente tú llegas a ver lo que... Ricardo, ¿estás ahí? Ricardo Alarcón, ¿nada? A ver si está Helio. Claro, doctora, acá estoy. Buenas noches con todos. Hola Helio, ¿cómo estás? A ver, dime, ¿qué observas en la imagen? Bueno, lo que veo es una foto clínica del ojo derecho, ¿no? Ahí se está realizando la biomicroscopía. Lo que puedo ver me parece que hay unos precipitados retroqueráticos un poco tenues, de dispersión no uniforme. Está bien, perfecto. En realidad en la foto sí se ven muy claritos, ¿no? Pero en sí eran unos precipitados retroqueráticos gruesitos, pigmentados, y además, bueno, no se ve muy claro ahí, pero hay celularidad. Era una celularidad de 2 cruces en el ojo derecho. Muy bien, gracias. Ahora, no sé si me podrías ayudar con el fondo clínico, con el fondo de ojo. Si bien es cierto, la foto no es la ideal. De hecho, cuando se tomó las fotografías a esta paciente no se llegó a conseguir la imagen ideal. De repente en las otras imágenes que voy a presentar se va a apreciar mejor esto. Pero ¿qué es lo que observas aquí? Bueno, lo que se puede observar es un fondo de ojo. Me parece que hubiera una vitritis. Levemente se puede apreciar los vasos sanguíneos.
bueno, no puedo diferenciar, excepto la parte inferior a nasal. También, no sé, me parece que hay un infiltrado tipo algodonoso. Ok, No puedo. ¿Algo más perfecto. que pueda haber? No. Ok. Entonces, teníamos un caso exactamente con vitritis de 3 cruces. Ahí no se ve en la foto, pero el nervio óptico tenía unos bordes difusos, había envainamiento de los vasos, signos de vasculitis, y una lesión efectivamente hipopigmentada de bordes irregulares, plana, no definida, hacia la retina periférica en cuadrante nasal inferior del ojo derecho. Perfecto, muchas gracias. Ujú. En el ojo izquierdo, en el ojito que tenía el antecedente de estrabismo, de la cirugía de estrabismo, ella tenía una agudeza visual de cuentadedos 1 metro, con agujero estenométrico mejorado hasta 20/400, y en la imagen que podemos ver, ahora sí, no sé si estará Ricardo, o alguien que me quiera ayudar. Rosario, ¿estás por ahí? Sí, doctora, buenas noches. Rosario, cuéntame, ¿qué ves? Bueno, se ve una foto clínica color del ojo izquierdo y se evidencia una hiperemia conjuntival, me impresiona, o Ya, una dilatación de vasos conjuntivales. Y la córnea parece no estar muy clara, ujú, un poco de opacidad corneal. Impresiona incluso un poco de cicatrices, como si hubiera un leucoma central en la foto. Y exactamente, también era un glaucoma. Ujú, periférico. bien, sí, efectivamente era un leucoma en el ojo izquierdo, sin celularidad en cámara anterior. ¿Ok? Gracias. Doctora Flor, En el doctor Abel Flores nos pregunta sobre el caso en sí y nos pregunta si, ¿por qué el DEPAR no era evaluable? ok. Lo que pasa es que básicamente es un DEPAR no evaluable porque era un ojo único, el ojo que funcionalmente estaba funcionando, por decirlo así redundantemente, el ojo derecho, tenía ya esa patología. En cambio, el ojo izquierdo funcionalmente no estaba, ¿no? Tenía una agudeza visual de cuentadedos de 1 metro. En el fondo de ojo del ojito izquierdo no se evidenció ningún tipo de alteración. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos estas características, ¿no? Antecedente de cirugía de estrabismo en el ojo izquierdo, ambliopía en ese ojo, pero con síntomas y signos en el ojo derecho, miodesopsias, disminución de la agudeza visual, dolor ocular, ojo rojo, no síntomas sistémicos. En la biomicroscopía observábamos celularidad en cámara anterior, PRK gruesos, y en el fondo de ojo vitritis, un foco único en retina y signos de vasculitis. ¿Okay? Con todo esto, se dio el diagnóstico de una uveitis posterior aguda granulomatosa en el ojo derecho y ambliopía severa en el ojo izquierdo. No sé si Kelly me puede ayudar con qué harían con este paciente, o sea, qué plan seguirían, qué le pedirían. ¿Está Kelly por ahí? Kelly Rojas. Yasmín. ¿Está Yasmín? Doctora Flor, Doctor. sí, me parece interesante la pregunta del doctor Flores. Y sería bueno, o sea, hacerle la consulta a él como especialista, ¿no? En el caso de un paciente con una ambliopía, en este caso una ambliopía severa, sabemos de que los conductos de las vías que van para hacer esta respuesta del DEPAR va a depender de la agudeza visual. Sería bueno el doctor Flores, si está presente, si nos puede apoyar en eso. En un paciente con una ambliopía que no tiene, digamos, una lesión anatómica, que aparentemente en este caso es una ambliopía secundaria a un estrabismo, el DEPAR, ¿cómo lo evalúas? A ver, no sé si nos puedes apoyar en este punto.
Y si va a haber, si esperamos encontrar un depar normal, como tal vez sugería tu pregunta al inicio, ¿no? Abel Flores, no sé si nos puedes... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, claro. doctor. Lo que pasa es que yo había leído eso en la diapositiva que mostró Flor, ¿no? Y claro, recuerden ustedes que el defecto ocular aferente va a depender, como su mismo nombre dice, diríamos, la comparación de la respuesta aferente en ambos ojos, ¿no es cierto? Y claro, para que esté alterado, recuerden ustedes, tiene que haber alguna afección que altere grandemente la capacidad visual de un ojo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una alteración severa en el nervio óptico, una condición que disminuya radicalmente la agudeza visual. Una ambliopía en realidad no necesariamente va a cursar con un defecto pupilar aferente. Entonces yo no sé realmente si en este caso eso no era evaluable. Ujú. Bueno, es lo que básicamente encontré en la historia clínica, ¿no? En la hoja que estaban haciendo en la emergencia, ¿no? Es lo que yo encontré. Pero es la explicación que yo podría darle, ¿no? Porque en realidad el ojo derecho no presentaba tampoco sinequias como para pensar en, en que esa podría ser la causa de por qué no evaluar el DEPAR, ¿no? Y efectivamente, en el fondo de ojo no se encontraba ningún tipo de lesión. Es muy importante, ¿no? Porque a veces de mala costumbre tal vez se nos pasan tener que describir estos datos por la premura de la emergencia o sobre todo porque uno dilata rápidamente al paciente cuando hay muchos pacientes, entonces lo evalúa el segmento anterior rápidamente y después los manda a dilatar. Obviamente después de la dilatación ya no es evaluable, ¿no? Entonces muchas veces ocurre esto, creo que a todos los que nos ha tocado hacer emergencia recordamos estas situaciones, ¿no? Entonces ese de par no evaluable es como que dudoso, ¿no? Entonces de repente fue por eso, ¿no, Flor? Sí. Como ya mencionó el doctor Flores, pues no necesariamente una ambliopía produce un DEPAR, ¿no? Sí, Listo. y sería bueno que ese mensaje quede bien grabado, sobre todo a los médicos residentes, porque para que haya un DEPAR tiene que haber un compromiso bien grande. No estamos hablando en realidad de la agudeza visual, sino en general de la visión, o sea, del campo visual en general, ¿no? Un paciente con una lesión neurooftalmológica o un glaucoma ya muy avanzado, o un compromiso de la retina grande. Entonces, efectivamente, la situación se debe dar tal como la describe Vanessa, ¿no? Probablemente el paciente ya había sido dilatado y simplemente en ese momento ya no se puede evaluar. Continuando con la explicación, con respecto al plan de trabajo, se le solicitó el panel que normalmente se solicita en UVIA, bioquímicos, un panel hematológico, microbiológicos, imágenes también, sobre todo la ecografía ocular y la angio. Entonces, estos son los resultados de los exámenes. Se puede observar que en el panel hematológico todos se encontraban valores normales, igual que la glucosa y diversas enzimas, en realidad se encontraba normal. En cuanto a inmunología para IFI de ANA, anticuerpos antinucleares eran negativos, factor reumatoideo negativo, PCR normal. En cuanto a los exámenes o el panel infeccioso, estos tampoco eran reactivos, ¿no? FTA negativo, ELISA VIH negativo, radiografía de tórax normal, PPD en 0, BK en esputo 2 veces negativos, IFI para toxo, IgM, IgG negativos y el examen de orina normal. Todos los exámenes auxiliares no encontramos algo. En cuanto a la ecografía ocular, mostró un leve aumento del grosor de la pared posterior en el ojo derecho,
era de 1.73 milímetros, en comparación al ojo izquierdo que medía 1.17 milímetros. La retina se encontraba aplicada, celularidad subhialoidea moderada y una opacidad vítrea moderada móvil. En la angio, no sé si quizás me pueda ayudar Katia. ¿Estás por ahí? Voy a pasarte las fotos de la angiografía para que me digas qué es lo que observas. ¿Estás por ahí, Katia? Ayesha. ¿Algún R3? Doctora Flor. Oh. A ver, te lo voy a pasar para que me digas qué es lo que... ¿Okay? Ya. A ver, la anterior, por favor, del inicio, para poder describir. Ok. Bueno, acá observamos una angiofluorescinografía en el caso del ojo derecho. En este caso estaríamos en fase arteriovenosa temprana, ¿no? Porque se ve el flujo laminar venoso, y en el cual estamos viendo el fenómeno de filtración, de fuga a nivel del disco. Vaya pasando las imágenes, por favor. Ahí se vivencia claramente filtración, ¿no? A nivel inferior. Y acá hay nos grafica claramente una lesión, ¿no? Con bordes un poco definidos, que tiñe el contraste, ¿no? Hay también zonas de filtración. Ok, muy bien. En la angiografía se mostró zonas de hiperfluorescencia periférica compatible a la lesión observada en la fundoscopía, además de interrupción también del paso de contraste en arteriolas con zonas de hipofluorescencia circundante a la lesión compatibles con zona de isquemia. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué posibles diagnósticos podrían plantear? Está Martel. Hola, sí, buenas noches. Bueno, se ve el compromiso vascular, ¿no? Es una vasculitis sobre todo en el ojo derecho. Bueno, por la lesión tendríamos que simplemente hacer más estudios, no se me ocurre algo después de haberle hecho los exámenes. Tendríamos que encontrar la causa de la vasculitis. Ya, ok. Los diagnósticos que nosotros planteamos fue en primer lugar, una toxoplasmosis ocular atípica, una tuberculosis ocular y una necrosis retiniana aguda. Los voy a desarrollar uno por uno para ver por qué sí, por qué no, y posteriormente vamos a ver la evolución de la paciente. ¿Okay? Entonces, con respecto al primer diagnóstico, la toxoplasmosis ocular atípica, en realidad es el primer diagnóstico diferencial que planteamos porque es lo más común, ¿no? Debido a que el Toxoplasma gondii es el principal agente causal de las uveitis posteriores. Existen dos tipos de forma, ¿no? Una forma típica, que es el foco de retinitis activa, unilateral, adyacente a una cicatriz corioretinal inactiva, una coroiditis, vasculitis y vitritis secundaria, ¿no? Y la típica imagen en farol de niebla. Y la otra forma, que es la forma atípica, puede manifestarse, de hecho, como lo hemos presentado, con un foco de retinitis primaria no adyacente a una cicatriz. Además, que la toxoplasmosis ocular atípica es el principal diagnóstico diferencial ante inclusive una sospecha de necrosis retiniana aguda. En algunos estudios mencionan o reportan que el 62% de los diagnosticados inicialmente como una necrosis retiniana aguda, en verdad resultaron ser retinitis por toxoplasma.
Estas son las formas de presentación atípica. Tenemos una retinitis primaria no adyacente a cicatriz en inmunocompetentes, como se presenta en este caso, aparte de una toxoplasmosis retiniana puntata externa, la retinopatía pigmentaria, ¿no? Etcétera. Y de hecho, esta retinocoroiditis toxoplásmica se puede manifestar de esta forma, con vitritis severa, pudiendo similar clínicamente una retinitis viral, fúngica, bacteriana, o hasta incluso se puede asemejar a un linfoma intraocular. Bueno, con respecto a la tuberculosis ocular, es otro diagnóstico diferencial. El solo hecho de ser peruano implica un factor de riesgo, ¿no? Ya que, como sabemos, somos un país endémico. Además, la paciente vivió en Lima 20 años, ¿no? Desde los 4 años hasta los 24 años en La Victoria, y esta es una zona de muy alta incidencia de tuberculosis. La prevalencia de la tuberculosis varía de 0.2 a 18%, y en el Perú se estima que sea un 1%. Incluso en un estudio realizado entre el 2014 y el 2016 en el Lino, se encontró que el 33% de estas uveitis infecciosas que se atendieron en el Lino eran por tuberculosis. Y de hecho, la forma de presentación más frecuente de esta tuberculosis ocular es una uveitis posterior. Ahora, como sabemos, la tuberculosis es la gran simuladora, ¿no? Por lo que existen múltiples formas de presentación. Estas son algunas, las que estoy presentando ahí. Las de color celeste son las que podríamos pensar que se presenta en nuestra paciente. Una coroiditis focal, con iridociclitis granulomatosa, periublevitis retinal. De hecho, la manifestación clínica de la tuberculosis va a depender mucho también de la virulencia de la micobacteria, de la resistencia del huésped y del grado de hipersensibilidad tisular a ella, ¿no? Y cumplía con ciertos signos clínicos, ¿no? Sugestivos de tuberculosis. Tenía la presencia de celularidad en cámara anterior, vitritis, además de perivaculitis retinal, y bueno, una papilitis. Tenemos aquí entonces, como ya habíamos visto en otras clases, los diagnósticos, 3 tipos de diagnóstico, ¿no? Confirmada, probable y posible. Siendo en nuestro caso probable, ¿no? Porque teníamos al menos un signo sugestivo, de los cuales yo ya había mencionado en la diapositiva anterior, y bueno, si bien no teníamos evidencia inmunológica, pero el solo hecho de ser peruana, venir de zona endémica, pues tenía historia de exposición. A pesar que ella en la anamnesis no refiere haber tenido tuberculosis. Entonces, tenemos el cuadro clínico, pero no tiene antecedentes de tuberculosis ni de contacto. Radiografía de tórax normal, el PPD está negativo, BK negativo. Entonces, alejamos la posibilidad de encontrarnos frente a una tuberculosis ocular, o quizás podríamos pedir más exámenes. Además de eso, recordemos que el uso de la prueba terapéutica, es decir, la respuesta a la terapia antituberculosa tras 4 o 6 semanas de iniciado el tratamiento, nos apoya retrospectivamente a soportar el diagnóstico de una tuberculosis ocular, y puede ser usado incluso como un diagnóstico adicional. Sin embargo, se tiene que cumplir ciertos criterios para dar un tratamiento antituberculoso. Recordemos que surge esta iniciativa de consenso internacional por expertos, organizada por el COTS, para definir en qué casos podríamos tratar la tuberculosis. Y siendo este el caso, podríamos pensar en una coroiditis focal, pero el tratamiento se inicia solamente si tenemos pruebas inmunológicas, o sea, el PPD o los IGRAS positivos, y radiografía también positiva, sea de zona endémica o no endémica. Pero recordemos que no tenemos ninguno de estos. Y finalmente tenemos entonces la necrosis retiniana aguda, que es una enfermedad básicamente causada por la familia de los herpes virus en inmunocompetentes. Su distribución es bimodal, en la tercera década de vida y en la sexta década de vida,
unilateral en el 70% de los casos, y ocasionalmente pueden debutar de forma bilateral, muy ocasionalmente, pero tiene que cumplir criterios, ¿no? Y dentro de los criterios que ella cumplía, teníamos la evidencia de una vasculitis oclusiva, teníamos un foco de necrosis retiniana en retina periférica, teníamos la inflamación intraocular, una vitritis y celularidad también en cámara anterior. Sin embargo, no teníamos estos dos criterios, ¿no? La rápida progresión sin tratamiento y que sea esta de forma circunferencial. Aparte de esos criterios, tenemos criterios complementarios, como el dolor, la escleritis y la neuropatía óptica, ¿no? Y recordemos, lo principal de esto, es que a pesar del tratamiento instaurado, el pronóstico es pobre, ¿no? Porque al final conduce a un desprendimiento de retina en casi la totalidad de los casos. Pero es un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ante la sola sospecha de necrosis retiniana aguda, se decidió actuar. Y lo que se hizo fue hospitalizar a la paciente por temas de índole económico. Se decide hospitalizar a la paciente e iniciar tratamiento endovenoso con aciclovir. También se le dio trimetoprim, sulfamethoxazol. Entre otras cosas, yo lo voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando. Y esta es la evolución, ¿no? El día 1, que tenía una agudeza visual de 20-60, se le administró todos estos medicamentos, aciclovir 1 gramo cada 8 endovenoso, trimetoprim, sulfamethoxazol cada 12 horas, acitromicina, 500 miligramos al día, aspirina, y tópicamente atropina cada 8 y prednisolona cada 4. Ese es el día 1 de hospitalizada. Se le realiza paracentesis de humor acuoso para PCR de virus y ABA. El día 4, la agudeza permanece igual y el PCR sale positivo para herpes virus tipo 2. Se decide entonces agregar corticoides, prednisona, 1 miligramo por kilo, y se suspende el tratamiento para toxoplasmosis. En realidad, durante su hospitalización empezó a presentar ya un curso fluctuante y un curso tórpido. Y observamos así que el día 12, la agudeza visual cae a cuentadedos 4 metros. Y estas son las imágenes para compararlas. La imagen del fondo de ojo del día 4 con la del día 12, ¿no? En realidad se observó disminución de la celularidad en cámara anterior, incluso se evidenció la disminución de la turbidez vítrea. No se observó tampoco una confluencia ni progresión de la lesión retinal que estaba periférica. Tampoco tenía algún compromiso macular evidente, pero persistía la papilitis, ¿no? Se le decide realizar una angio. Incluso en la angio podemos ver que esta hiperfluorescencia se encuentra mucho más localizada, en reducción, con menos área de isquemia circundante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguna idea de lo que pasó? Se le pidió más exámenes y podemos observar que se le pidió el campo visual, obviamente estaba reducido. Le pedimos una OCT de nervio óptico, donde no había ningún tipo de daño estructural. Entonces tenemos una lesión retinal periférica que clínicamente mostraba mejoría. Teníamos la mácula sin ningún tipo de daño estructural, una papilitis persistente y una disminución bastante marcada de la agudeza visual, a pesar del tratamiento que se le estaba dando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Habrá sido una toxoplasmosis? Podría ser, ¿no? Pero la paciente presentaba un foco de retinitis sin una cicatriz corioretinana cerca. La serología para Toxoplasma gondii resultó negativa.
no se notó mejoría al administrar tampoco tratamiento antitoxoplásmico, aunque quizás fue muy poco el tiempo de tratamiento, solo 4 días. Pero cabe la posibilidad, de repente, que estos exámenes serológicos salgan negativos en una toxoplasmosis ocular atípica, a pesar de que la serología tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Y entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿En qué casos los exámenes serológicos podrían resultar negativos en una toxoplasmosis? Y encontré en diversos artículos que estos son los casos en donde podría presentarse esa situación, ¿no? Inmunosupresión grave, con tratamiento con plasmaféresis, exsanguíneo transfusión, en hemodiálisis, desnutridos, con hipogamaglobulinemia, neoplasias, o en todo caso algún tipo de error en la extracción de la muestra, ¿no? Sin embargo, nuestro paciente no presentaba ningún tipo de compromiso de inmunosupresión. Y encontramos en este artículo, en estos estudios demostraron en realidad que la serología en muestras de sangre para toxo atípica no es útil. Demostraron que fue un protocolo de extracción de diferentes muestras, unas muestras pequeñas, de volumen pequeño, de 200 microlitros, y comparados con otros volúmenes un poco más grandes, de 2 mililitros de sangre completa, y la sensibilidad en realidad fue pobre. Fue de 4% en las muestras pequeñas y de 25% en las muestras grandes, concluyendo que la detección por PCR puede considerarse entonces una herramienta más bien útil para este tipo de diagnóstico, más aún si se realiza PCR para toxoplasmosis en muestras oculares, ¿no? Y existen estudios en los cuales muestran que cuando existen niveles muy bajos de inmunoglobulina G, pueden dar resultados limítrofes. Estas zonas limítrofes, conocidas como zona gris, pueden ser reportados como negativos. Entonces, por esta razón, las pruebas de confirmación, como el Western blot, sí son necesarias para identificar estas IgGs que se encuentran en esta zona gris. De repente podríamos haberle pedido Western blot. ¿Qué pasó? De repente fue una tuberculosis ocular. Fue un diagnóstico a tener en cuenta, ¿no? Porque ya sabíamos que venía de una zona de alta prevalencia, con signos sugestivos, pero no encontramos signos de infección primaria. La radiografía estaba normal, pero cabe la posibilidad de que el PPD podría haber resultado un falso negativo. Recordemos que la sensibilidad y la especificidad del BK y del PPD son, bueno, aquí se encuentran, ¿no? 60% para el BK de sensibilidad con una especificidad del 98% y del PPD de 75 a 90% de sensibilidad con una especificidad de 70 a 95%. Un falso negativo se podría ver en casos de inmunosuprimidos, ¿no? No siendo este el caso. Sabemos que el gold estándar es el cultivo, o en todo caso el PCR, donde se demuestre la presencia fehaciente del Mycobacterium tuberculosis. Recordemos también que no se le dio tratamiento anti-TB, ¿no? Ya que no cumplía con los criterios que habíamos mencionado, ¿no? De este estudio del COTS. O en realidad es una retinitis viral, podía darse quizás pensando así, siendo muy mal pensados de que el falso positivo, sea un falso positivo para PCR del virus herpes. En realidad es muy poco probable, porque la sensibilidad y la especificidad del PCR en líquidos como el humor acuoso es bastante alta, y más aún, obviamente, si la muestra se extrae de un vitrecto, ¿no? Entonces, según estos estudios, donde mencionan la muy alta sensibilidad y especificidad del PCR, es un escenario casi imposible.
¿Ok? Entonces, recuerdan que teníamos este leucoma en el ojo izquierdo. Alguien se preguntó por qué ese leucoma, qué pasó. Y indagando un poquito más, la paciente nos cuenta que tenía un antecedente de herpes ocular a los 15 años en el ojo izquierdo. Entonces, he aquí la importancia de hacer una buena anamnesis, de hacer un examen clínico completo para que justamente estos detalles no se nos escapen, ¿no? A veces estos detalles son los que nos dan la respuesta y la guía para poder manejar también a nuestros pacientes. Entonces, ya con esto, debemos recordar que el periodo de infección primaria por herpes, por el virus herpes simple, le sigue un periodo de latencia, que puede ser interrumpido por la reactivación del virus en función de diferentes factores como la virulencia, como la edad, las comorbilidades, la inmunidad del huésped. De estos sabemos que los que estoy presentando aquí, estos cuatro virus, son los más relacionados con enfermedades oftalmológicas en humanos. El virus herpes 2 está más relacionado con pacientes jóvenes, incluso se puede transmitir de forma vertical y puede permanecer latente en los ganglios de la raíz dorsal después de la infección primaria inicial y ocasionalmente luego se reactiva. Ahora, ¿cómo es que se reactiva, no? Esta reactivación en realidad se puede manifestar de esta forma, como una queratitis, como una uveitis anterior o incluso como una retinitis, ¿no? En niños, por ejemplo, la retinitis por virus herpes 2 puede deberse justamente a una reactivación retardada de la infección neonatal, que al comienzo fue asintomática. Tenemos entonces, de acuerdo a la forma de presentación, las retinitis herpéticas pueden presentarse de una forma típica como atípica. La típica, tenemos la necrosis retiniana aguda, la necrosis retiniana externa progresiva, la retinitis por citomegalovirus. En realidad es un espectro bastante amplio y su gravedad se puede manifestar dependiendo del estado inmunológico del paciente, y puede ir desde una retinitis viral leve, focal, hasta una forma severa de necrosis retiniana aguda. Si bien teníamos el otro diagnóstico diferencial que habíamos mencionado, la necrosis retiniana aguda, al momento de la evaluación la paciente cumplía en realidad solo 3 de los 5 criterios clínicos. No presentó durante la evolución un rápido desarrollo o una confluencia circunferencial de la lesión. Teníamos el antecedente de herpes ocular en la adolescencia de la paciente y, bueno, el mal pronóstico visual de la enfermedad en verdad es bastante conocido, ¿no? Y fueron las razones por las cuales se decidió hospitalizar a la paciente desde el inicio y dar aciclovir endovenoso, y además de corticoides sistémicos lo antes posible, ¿no? Pero igual, o sea, si habíamos dado tratamiento, ¿por qué cayó la agudeza visual, no? Y encontramos estos diversos artículos, y es que existe una forma, dentro de este gran espectro de enfermedades por virus herpes, a la retinitis herpética no necrotizante. Es una entidad reportada por primera vez hace 17 años. Bodagi fue el que lo reportó. Es una enfermedad relativamente nueva que forma parte de este espectro de infección herpética en inmunocompetentes, y desde entonces solamente se han reportado 28 casos, y siendo el último publicado hace 2 años, hace 2 años, y ningún caso reportado en la literatura latinoamericana. Este es un cuadro en donde podemos ver los 28 casos reportados. Compartían en sí una característica especial, ¿no? La presentación atípica
colitis oclusiva, vitritis, papilitis, lesión retinal periférica no necrotizante. Los agentes etiológicos más comúnmente encontrados fueron el virus de varicela zoster y el virus de herpes simple tipo 1. Sin embargo, en nuestro caso, el PCR resultó positivo para virus herpes simple 2, aún no reportado para esta entidad, ¿no? Sin embargo, es conocida la relación de este virus con pacientes jóvenes, como en nuestro caso. Recordemos además que la utilidad de sus resultados en corioretinitis focales, e incluso en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Además de ser bastante accesible para los oftalmólogos, menos invasivo que una vitrecto, y con menos eventos adversos, incluso, ¿no? En este caso, la otitis herpética en el ojo izquierdo en la adolescencia es típica como una retinitis herpética no necrotizante. Una retinitis por herpes virus simple tipo 2, que podía deberse justamente a una reactivación retardada de la infección neonatal por vía retrógrada. A pesar del tratamiento con aciclovir endovenoso y corticoides sistémicos que se instauraron rápidamente, y la evidente mejoría clínicamente, angiográficamente, el día 12 de hospitalización presentó esa caída súbita de la agudeza visual, que no podía ser explicada, lo cual nos llevó a plantear la hipótesis de estar ante esta entidad, que es una entidad que se disfraza, que se asemeja a una necrosis retiniana aguda, pero que no responde a los corticoides convencionales, por lo que se decide suspender el tratamiento corticoide, y de hecho la agudeza mejora. Vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Los antivirales pueden lograr una respuesta bastante favorable, deben iniciarse inmediatamente, 800 miligramos de ciclovir vía oral, 5 veces al día, o en todo caso, valaciclovir oral 2 a 3 gramos al día, según obviamente tengamos también los resultados de la creatinina, y ir disminuyéndolo durante 6 a 8 meses. Entonces tenemos finalmente el diagnóstico de esta entidad, que en realidad constituyó un desafío clínico. No suele ser la primera opción diagnóstica, como lo hemos estado observando. Existen entidades en realidad que pueden mimetizarse con este tipo de retinitis. Entre estas está la toxoplasmosis, incluso sífilis, enfermedad de Behçet, comparten algunas características, ¿no? Entonces, en evolución, al día 20 de hospitalizada, la agudeza visual está en cuentadedos, 1 metro en el ojo derecho. No había precipitados retroqueráticos, no había celularidad, la vitritis también mejoró, la papilitis persistía, y el corticoides empezó a reducirse, ¿no? Y salió de alta con valaciclovir 1 gramo cada 8 horas. A las 6 semanas, la agudeza visual mejoró a 20-40. Evidentemente, en la clínica ya incluso no había vitritis, no había papilitis. Se continúa con el valaciclovir y con corticoides en reducción, ¿no? A los 4 meses, la agudeza visual estaba en 20-20, se decide hacer panfotocoagulación y seguía con la misma dosis, bueno, con la mitad de la dosis del valaciclovir. 1 año sigue con una agudeza visual de 20-20. Está el último control de la angio, ¿no? Entonces, como conclusiones, tenemos que ante toda lesión posterior de retinitis focal, que no cumple con todos los criterios de necrosis retiniana aguda, igual se debe considerar como primer diagnóstico diferencial una toxoplasmosis ocular atípica, ¿no? E iniciar tratamiento para ambas entidades mientras esperan los resultados de los exámenes auxiliares solicitados. Ante una sospecha de necrosis retiniana aguda tratada con antivirales y corticoides, que durante su evolución empeora la agudeza visual,
a pesar de la evidente mejoría clínica y de la no progresión de la lesión, se debe sospechar entonces de esta entidad como un diagnóstico por exclusión y retirar los corticoides. Se debe valer de procedimientos como la toma de muestra de humor acuoso para hacer el PCR lo antes posible. Es muy importante y actualmente el resultado se puede obtener dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Lo cual permite en realidad tomar mejores decisiones terapéuticas y por ende obtener mejores resultados visuales. Tener en cuenta también los antecedentes patológicos personales para afinar, ¿no? Y dirigir nuestro diagnóstico y sobre todo nuestro terapeuta. Entonces finalmente nos quedamos con esta frase, ¿no? No todo lo que brilla es tóxico, a propósito de este caso de retinitis. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, por la presentación y esperamos las preguntas del público, de los presentes. Hay algunas preguntas también que están en el chat, a ver si las puedes responder, Flor. Se hizo en algún momento, ya que se tenía serológico de toxoplasma, en algún momento se realizó el coeficiente Goldman-Widmer. No. Ok. No se pidió otros exámenes. Ok, porque no se pidió tampoco me parece que no se pidió PCR de humor acuoso ni humor vítreo para toxo, ¿verdad? No, no teníamos, creo, ¿no? En ese momento. O sea, en ese momento me parece que no teníamos, sí. Preguntan, ¿por cuánto tiempo ha recibido valaciclovir la paciente y qué dosis usó? Bueno, esa paciente se hospitalizó usó aciclovir cuando estuvo hospitalizada porque usó de aciclovir versus valaciclovir, ¿no? El valaciclovir acá en Perú es relativamente caro, sabiendo que la dosis de ataque va a ser de 2 gramos por lo menos cada 8 horas, pero de preferencia cada 6. Entonces estamos hablando de que 2, 4, 6, 8 pastillas diarias, el blister viene de 10 y aproximadamente está de entre 120 soles a 150 soles que tendría que costar diario, versus a lo que normalmente si es CIS no le cuesta nada en el hospital, ¿no? Entonces, independientemente de eso, muchos creen que es mejor hospitalizarlo, que la vía endovenosa es mejor, sobre todo la escuela antigua cree eso. Los estudios reportan que todo lo contrario, que el valaciclovir tiene mejor llegada hacia el ojo, hasta en algunos reportes pueden reportar que es el doble o el triple de la llegada al ojo más que el aciclovir endovenoso, ¿no? Entonces, muchos artículos hablan sobre esta mejor biodisponibilidad en el ojo del valaciclovir frente al aciclovir, pero hay muchos que defienden todavía el uso del aciclovir endovenoso. Hay otra pregunta acá que hace sobre... Sí, hay otra pregunta que hace sobre el Foscarnet, si se puede usar endovenoso. Los estudios hablan mejor de la utilización del Foscarnet a nivel intravítrea, ¿ya? Entonces, acá nos está acompañando también la doctora Serrate. Entonces, creo que ha levantado la manito. A ver, pero sí, la doctora Amelia quiere darnos un aporte. ¿Doctora? ¿Doctora Serrate? ¿Aló? Sí, doctora. Buenas noches. Primero, para felicitarles, es un caso muy ilustrativo, lo han preparado con bastante bibliografía y eso es muy bueno, ¿no? Yo podría hacer algún comentario. Dentro del diagnóstico, generalmente
la necrosis retinal aguda, los procesos virales son agudos, como su nombre lo dice, son muy rápidos. En cambio, la tuberculosis, la sífilis son crónicos. Entonces, el estudio vale, pero son clínicamente nos podemos ir apoyando y el uso para el diagnóstico del PCR es válido. Yo pienso que si ustedes no hubieran hecho el PCR y no hubiera sido un examen fundamental, siempre hubieran tenido la duda, tanto el médico como el paciente. Entonces yo pienso que es una prueba que ha llegado para quedarse, es una prueba que la podemos hacer y es una prueba que nos ayuda mucho. Se dan estos casos, lo más frecuente en ojo es herpes virus tipo 1. Yo he visto también herpes virus tipo 2 en PCR, en necrosis retinal aguda, en muy pocos casos. Lo que me llama la atención ahora sobre el tratamiento, nosotros siempre hemos preferido, como dice la doctora Vanessa, hospitalizarlos, no tanto por de repente, suponiendo que lo económico se pueda mejorar, ¿no? Más porque el paciente no lo cumple. Ya dijo, son muchas pastillas durante el día, entonces ellos tratan de no cumplirlo, de obviarlo o creer que es mucho lo que se le ha dado. Entonces, nosotros preferimos hospitalizarlos para asegurarnos que está recibiendo su tratamiento completo, como en este caso. También yo he tratado pacientes con valaciclovir, van muy bien, pero hay que asegurarse que el paciente sea cumplidor. Si no cumple las indicaciones, pues esto es una necrosis retinal aguda. Un profesor en una conferencia explicó de que esto lo debemos igualar a una septicemia. Entonces, una septicemia no se le puede decir váyase a su casa, regrese, se le hace esto. Es una cosa de emergencia y se tiene que dar tratamiento. Ahora, sobre lo que a mí me llama la atención es que haya mejorado la visión mucho. Yo hubiera esperado, y en mi experiencia, yo tengo pacientes, está el doctor Willy por allí, pacientes que inclusive se les ha hecho la vitrectomía y la retina ha quedado pegada, la mácula bien, pero el nervio óptico ha sufrido y el nervio óptico va a la atrofia. Y el ojo puede estar anatómicamente bien, la retina bien aplicada, pero la visión es muy baja. Eso sí me llama la atención en este paciente y no sabría yo explicarlo, ¿no? Porque ustedes siempre en la presentación han dicho que había papilitis, en la angio se veía la papilitis y luego fue mejorando. Yo me da mucho gusto que haya mejorado la visión, pero en los casos que yo he visto, puede estar la retina muy bien, pero la visión se deteriora, no tanto por la lesión en la mácula o en la retina, que las lesiones son periféricas, sino más bien por el problema del nervio óptico. Eso es cuanto tengo que comentar. No sé, algo más, de repente Lámpara allí nos ayuda. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, un tema muy bien estudiado y bien ilustrativo. Gracias. Gracias, doctorita, por participar. Me parece que está la doctora Campos también, de repente quisiera dar un aporte. ¿Podría prender su micrófono, doctora? ¿Estará por ahí? Efectivamente, es un caso muy bonito, interesante, y que la forma como lo han manejado, pero concuerdo con la doctora Vanessa y la doctora Serrate de que ahora pues el valaciclovir es, digamos, se puede decir una terapia que tiene mejor llegada al ojo, ¿no? Pero
desgraciadamente nuestros pacientes son, digamos, no, como vienen de zonas, pues, que no tienen mucha instrucción, o pacientes que, digamos, no lo cumplen, ya sea por la parte económica, que es, verdaderamente, tenemos que recordar que nosotros manejamos pacientes, pues, digamos, con escasos recursos o muy, muy limitados. Entonces, si uno le va a decir, digamos, que use Baciclovir, no lo va a usar. Y entonces, por esos casos también, más que nada para asegurarnos que lo hospitalizamos y sale. ¿Cuánto? Yo he tenido muchos pacientes de eso, sale. Pero efectivamente también, cuando el nervio está comprometido, la visión es, digamos, baja, ¿no? No es, digamos, una visión que se espera. Pero por lo que veo acá, este paciente, tal vez porque ha sido manejado, digamos, desde el inicio, ¿no? Ya le habían dado, digamos, el medicamento. Pero también hay que recalcar de que la necrosis retinal, el diagnóstico puede ser clínico. Miren, si hubieran fijado desde el inicio la cicatriz que tenía en la córnea, en el ojo contralateral, ahí estaba ya, ¿no? Pero es bien que ese diagnóstico diferencial que han hecho con toxoplasmosis, con tuberculosis, con necrosis retinal y toxoplasmosis está bien hecho. Yo pienso que muy interesante el caso. Yo pienso que uno siempre, como ya ha mencionado la doctora Flor Arenas, es que cuando uno está frente a una retinitis, a una lesión en la retina de esta magnitud, siempre tienes que pensar que es una toxoplasmosis, siempre. Si ves que esta toxoplasmosis no cuadra con el aspecto típico, como en este caso, tienes que pensar si está en el rango o en el grupo de las personas que pueden dar una forma atípica. Y aparte, pensar en las otras posibilidades. Esta paciente venía con una forma de toxoplasmosis atípica, una paciente joven, ¿no? Entonces, por tal motivo, nosotros tratamos también para toxoplasmosis porque era nuestra primera opción. Pero como cumplía ciertos criterios de la necrosis retiniana aguda, 3 de los 5 criterios, yo en particular pensé que era una necrosis retiniana aguda en evolución, porque la paciente es una persona, a pesar de que no tenía muchos recursos económicos, es una persona instruida. Entonces, rápidamente notó algo raro en su ojo y rápidamente actuó. Mi pensamiento fue que estaba frente a una necrosis retiniana aguda en evolución. Felizmente, en el transcurso del tratamiento y del diagnóstico en sí, tratamos y pensamos tratar las dos opciones más frecuentes, que en este caso es toxoplasmosis y necrosis retiniana por la apariencia que tenía. Yo creo que la rapidez en el tratamiento ayudó. Si bien es cierto tenía una papilitis bastante leve, pero sí tenía más vitritis. Entonces yo pienso que al darle el tratamiento combinado, cubrimos las dos posibilidades diagnósticas, dimos tratamiento a partir de las 48 horas corticoides, eso también ayudó a que el nervio no se inflamara mucho, pero como ya mencionó la doctora Flor, el corticoide no ayuda mucho en estos casos de retinitis, en un caso de necrosis retiniana aguda. El corticoide en una necrosis retiniana aguda se da para frenar todo ese proceso inflamatorio grande que ocurre en toda la retina, que no es el caso de este paciente, que la necrosis era muy localizada, era un foco, ¿no? Era una lesión focal. Entonces, pero yo creo que el haberle dado corticoides al inicio hizo que ayudara bastante en que el nervio óptico no se dañara o no sufriera mucho. Y a su vez, al estar en tratamiento máximo para el virus herpes, ayudó desde el principio. ¿Alguna opinión, Flor? Bueno, a mí este caso me gustó mucho. Era una paciente, como usted mencionó, preparada. Ella venía por un tema de vacaciones y justamente porque tenía esa ambliopía en el ojo izquierdo, ella se percataba más de las diferencias en su agudeza visual en el ojo derecho, ¿no? Entonces, como usted mencionaba, si bien es cierto, no cumplía los criterios de necrosis retiniana aguda, igual era el único ojo que tenía, ¿no?
funcionalmente hablando, es algo que no puede perderse. Entonces, vamos a que sí es válida la con que se trate. O sea, de repente, si no se hubiera actuado así, esa agudeza visual de repente ahora la paciente. Pregunta que si dentro de tu revisión de los no necrotizante, con el mal pronóstico de la necrosis retiniana aguda, ¿no? La diferencia es abismal, por eso mencionaba yo del amplio espectro. En este caso, en donde hay una retinitis no necrotizante, no presentan una mala evolución, el pronóstico es mucho mejor que en una necrosis retiniana aguda, y se caracteriza mucho también por eso, que uno suspende los corticoides y automáticamente la papilitis disminuye y mejora la agudeza visual. Todos los casos coinciden con eso. Ahora, vimos que tenía un campo visual bien alterado, ¿no? Tampoco no sabemos si quedó con la visión, también, o sea, si el campo de la visión se acortó demasiado. Recordemos que es una paciente que vive en Chile, que si bien es peruana, cuando le pasó todo esto, estuvo de vacaciones nada más acá porque su familia es peruana, ¿no? Pero ella radica y vive allá en Chile, ¿no? Obvio que cada vez que tiene algo, siempre nos escribe, nos llama y le preguntamos cómo está, le hemos pedido sus perimetrías, ¿no? De control allá, y el campo visual siempre se ha comprometido en mandárnoslo, pero no, es el dato que nos falta saber, porque como ya tenemos un campo visual previo, queremos saber cómo quedó después, ¿no? Entonces, ese es el dato que nos falta hacer en su seguimiento, porque ella está allá en Chile. Preguntan también sobre los tratamientos intravítreos. Cuando se da, de repente, la doctora Serrate, la doctora Campos, nos pueden mencionar sobre su experiencia, cuando ellas deciden poner un antiviral intravítreo. Doctora Betty, doctora Amelia. Mira, yo el último caso que tuve de este tipo de enfermedad, retinitis por virus, era una señora, me acuerdo también que la visión no era, que ingresó con 20/200, quedó bien, pero era extensa. Cuando la lesión es muy extensa, y antes nosotros, ella tenía ya 2 semanas de tratamiento, estaba hospitalizada, porque era una señora, ella prefirió hospitalizarse, y le llegamos a poner Foscarnet, porque su lesión es extensa. Antes decíamos, le ponemos Foscarnet, no va a decir que para apagar, o sea, a mejorar su evolución, sino teníamos que ponerle láser. La verdad que, o hacer vitrectomías, ¿no? Pero ella le fue muy bien, a pesar que fue más extensa, estuvo hospitalizada, y con un Foscarnet mejoró. O sea, hay que ver también. Nosotros, al menos yo prefiero cuando, digamos, se tiene que evaluar si hay un riesgo de que ya nos puede hacer una complicación, o no está en la evolución en las primeras 2 semanas, no está yendo muy, que digamos, claro, porque eso se enfría rapidísimo con el tratamiento, pero si vemos que hay todavía como que está lento el manejo, sí he puesto, yo habré puesto 2 veces más, no he puesto, con la vía oral sale, o endovenosa sale. ¿Tú has puesto, Vanessa? Sí, justo quería mencionar, pero voy a esperar que la doctora Amelia también dé su comentario. Doctora, yo lo que sí estoy de acuerdo, si el caso no evoluciona favorablemente, hay que poner intravítrea. Lo que yo quería decirles es que recuerden que la necrosis retinal aguda es producida por un virus, ¿cierto? Este virus es intracelular, entonces va a dañar las células de la propia retina. Y al dañar las células de la propia retina, cuando va mejorando el cuadro, va a ir haciendo una lesión en la retina como si fuera un cernidor. Y no solo eso, el vítreo ya está alterado, tiene proteínas, tiene anticuerpos, antígenos,
y va a reaccionar también. El riesgo de estos casos, de los que yo he manejado, es el desprendimiento de retina. Y a veces el láser no es tan favorable y se van a la vitrectomía. Entonces, cuando yo veo que el vítreo se pone opaco, acudo inmediatamente a los de retina para hacer una vitrectomía y muchos de los ojos se han salvado con esto. No sé si el doctor, y si es que no se hace la vitrectomía, pues va a haber una vitreoretinopatía proliferativa que va a traccionar la retina. Entonces, no sé si por ahí está el doctor Willy para que pueda comentarnos algo de su experiencia, porque con él hemos hecho varios pacientes, ¿no? Quería comentarles algo de los intravitreos, y es que se puede utilizar ganciclovir y se puede utilizar Foscarnet y con muy buenos resultados. Yo en particular he tenido la oportunidad de tratar pronto... Tenía la oportunidad de tratar pronto a un paciente con ganciclovir intravitreo, y al paciente, su historia fue de que el paciente no quería hospitalizarse por nada y quería usar pastillas de valaciclovir. Siempre doy las dos alternativas, o se hospitaliza o se va a su casa, pero las pastillas que va a utilizar en su casa son costosas. Como el paciente estaba muy preocupado, también le di, y era periodista, ¿no? Esos pacientes que son un poco difíciles, le dije que existía también la posibilidad de aplicarle inyecciones intravítreas. Y le tuve que contar todas las posibilidades que había, porque el paciente también era un paciente instruido y siempre preguntaba. Entonces le dije que esto podía llegar hasta un desprendimiento de retina, hasta en un 70% de los casos, si es que no recibía tratamiento, y que también había la posibilidad que a pesar de que tome tratamiento, podía darle en el otro ojo. Ahora, no hay descripciones hasta ahora de esta entidad, que es una retinitis herpética no necrotizante, si se comporta igual que la necrosis retiniana aguda con afectación del ojo contralateral. Eso todavía no está, o sea, no hay descripción. He estado tratando de buscar y no he encontrado. De repente sí hay, pero no he publicado. La idea es de que este paciente le ofrecí ponerle el intravitreo de ganciclovir. Entre todo, el paciente lo hizo rápidamente, estaba tan preocupado y me seguía por todo el hospital, que lo traté como una emergencia y le puse a los 2 o 3 días de iniciado el tratamiento vía oral, ¿ya? Le puse el ganciclovir intravitreo. El problema es que la foto clínica de ese momento no salía hasta el 4º o 5º día. Entonces le dijimos, bueno, vas a tener que, para que no te manipulen el ojo, ya la próxima semana seguimos. El problema fue que cuando se sacó la foto, la mejoría había sido tal que ya no salía en la foto la lesión. Entonces fue increíble porque jamás me había pasado eso, ¿no? De todas las necrosis retinianas que había visto que perduran en el tiempo, fue una lesión que rápidamente desapareció con el ganciclovir. Solo quedaban las marcas de la lisis que había producido por ciertas áreas de la retina. Entonces me quedé con una foto de probablemente no una necrosis retiniana aguda, sino una retinitis herpética no necrotizante, que en ese momento ya era como el segundo caso, ¿no? Pero con una lesión que no se veía como foto y solamente se evidenciaba como una huella que había estado ahí, pero por fluorangiografía, ¿no? Entonces, eso es otro caso para reportar, ya tendría 2, como los casos que ha presentado Flor, ¿no? Pero con una lesión que no tengo la foto inicial, sino tengo la foto después del tratamiento de 4 o 5 días, ¿no? Entonces, yo creo que el ganciclovir o el Foscarnet, dados desde el inicio, van a tener muy buenos resultados, ¿no? El problema es de que ganciclovir ha estado bien difícil encontrar en las farmacias, el paciente a veces no lo encuentra, y pues todo el trámite que a veces tienen que hacer los pacientes, pues también dificulta un poco, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en estas entidades, como ya les había mencionado, la toxoplasmosis en primer lugar y segundo lugar, todos los demás, ¿no? Entonces el herpes, sobre todo en este caso, nos ayudó el antecedente de que el paciente había tenido un herpes ocular, así haya sido en la córnea, ¿no? En este caso se presentó en la parte posterior. Flor, yo te quería preguntar si tú en tus revisiones encontraste que si se había presentado de esta manera con una lesión de herpes también en el ojo, o sea,
pero con un herpes en la córnea o un herpes contralateral, si tú llegaste a encontrar. Dentro de los casos reportados, no mencionaban ese antecedente, pero en la bibliografía sí se encuentra, ¿no? Que justamente se puede reactivar en el ojo contralateral y de una forma distinta, ¿no? Ya sea queratitis o una iridociclitis, retinitis. Porque incluso en córnea, o sea, no se describe de que el herpes te da en el otro ojo. O sea, se puede dar, sí, o sea, siempre hay las excepciones a la regla, pero es bien difícil. Generalmente la reactivación es en el mismo ojo, ¿no? Bueno, y también se habla en la literatura, pues, que las vitrectomías actualmente se deberían hacer precozmente, ¿no? Si estamos frente a una necrosis retiniana aguda, o sea, una lesión de retina que cumple con todos los criterios, hacer una vitrectomía, o sea, no profilaxis, sino una vitrectomía temprana podría ayudar en el pronóstico visual a futuro del paciente, ¿no? Sobre todo porque por el alta tasa o de alto riesgo de desprendimiento de retina, que en general el primer lugar es por un desprendimiento de retina regmatógeno, pero también puede producir, como dijo la otra Serrate, un desprendimiento de retina traccional. Pero lo más común es regmatógeno por las necrosis que genera el herpes, ¿no? El doctor Reategui ha levantado la mano, le vamos a dar pase, por favor, doctor Reategui, ¿podría alzar su audio? Muy bien. Buenas noches. Interesante el caso, ¿no? Aquí tiene que predominar, aparentemente no era una lesión periférica, a diferencia de las necrosis retinales que empiezan en la periferia. Entonces es un poco atípico, ¿no? Pero siempre, cambiando el título de tu presentación, sería lo primero que hay que pensar en una retinitis o una vitreitis asociada a una lesión puntiforme de este tipo, hay que pensar siempre en toxo, ¿no? Yo creo que el abordaje del paciente fue muy, muy, muy interesante y nos enseñó a pensar siempre en la estadística, ¿no? Primero a la cabeza, probablemente toxo, seguido, yo no lo hubiera puesto en segundo lugar a un problema viral, salvo el antecedente, ¿no? Y hay la gran simuladora, etcétera. Pero yo creo que estaba bien enfocado el caso. Es un caso típico y bien manejado. El otro, mi pregunta sería, ¿qué tan agresivos son estas dos lesiones? La necrosis retiniana aguda o cualquier retinitis es una lesión agresiva, si es viral y progresiva, ¿no? Entonces hay que pensar qué tan rápido tenemos que actuar. Tercero, ¿podemos tratar simultáneamente una toxo y una enfermedad viral? Sí, yo creo que sí, porque si no tenemos el diagnóstico claro, vale la pena. Tercero, yo creo que el tema eso de decir, pobre pacientito, no tiene platita, bla, 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 eso ya no, el problema económico no debería ser un problema, porque hay plata para otras cosas, pero yo creo que hay que primar el tratamiento, ya sea porque el paciente y los familiares, o que entienda que es una cuestión agresiva, que es un incendio, que hay que apagarlo, ¿no? Y lo otro, con respecto al diagnóstico, o sea, si ante la duda, yo creo que ya hay que empezar a usar el recurso, porque el foco está en el vítreo, ¿no? Y sus estructuras vecinas. Yo creo que hay que aprender a tomar una muestra, ojalá, ya está al alcance, y sigo insistiendo que el problema no es económico, porque si no lo asume el Estado, lo asumen los familiares. Tercero, ¿qué tan agresiva es una de las dos? Yo creo que las dos son agresivas, ¿no? Cuando hay una vitreitis, una reacción inflamatoria, las lesiones focales son extensas y creo que para hacer un seguimiento y explicarnos un poco, yo he visto un montón de lesiones inflamatorias vítreas que después de apagado el incendio, le hacemos una tomografía antes y después y vemos cómo se van adelgazando la retina per se, un mapa celeste o azul de adelgazamiento. Y básicamente son células ganglionarias que se afectan si es que hay una gran vitreitis. Y si hay una corioretinitis, una coroiditis, más son adelgazamiento de los fotorreceptores. ¿Ya? Hagan un estudio retrospectivo de sus tomografías antes y después del proceso inflamatorio. Van a ver que unas son compromisos de células ganglionares y donde hay un gran adelgazamiento, y eso se ve en las oclusiones de rama, en las oclusiones de vena central y en las oclusiones arteriales. Se ve cómo progresa porque hay un deterioro importante de esta célula. Entonces yo sería de la idea de que si tenemos recursos y sabemos que el diagnóstico está en una biopsia, hagamos biopsia. Si sabemos que el tratamiento es mejor, ahora todos ponemos tratamientos intravítreos, el Avastin y otros. Yo creo que tenemos que empezar
a tratar sistémica y localmente, o sea, poniendo inyecciones intravitreas sí o sí, todas, porque tienen primero efecto local donde queremos, y segundo, tienen menos efectos adversos, como sabemos. Entonces, no le tengan miedo a pedir una prueba, una biopsia o un aspirado de vítreo, ahora que hay cuchillas muy pequeñas, para el diagnóstico. No tengamos miedo de poner un medicamento intravítreo, ¿no? Y usemos la tomografía como un seguimiento. Ahora, sobre todo que hay la OCTA, y vamos a explicarnos nosotros y vamos a explicarle al paciente qué es lo que va a hacer y cómo vamos a cuantificar, no solamente con los campos visuales, que yo creo que ya se van a desplazar. Yo creo que debemos hacer un poco más de tomografía, y queda pendiente en que si nosotros tenemos la sospecha que es una necrosis retinal atípica, que no creo que haya sido una necrosis retinal típica, tendríamos que ser agresivos con el tema de vitrectomía, sobre todo en pacientes jóvenes y sobre todo en pacientes con ojos únicos, porque ya sabemos que tenemos un alto chance, un alto porcentaje de tener desprendimiento retinal. Y no se olviden que son pacientes jóvenes, y si vamos a hacer una vitrectomía sin remover la hialoides, de nada sirve, porque es como comerse una sandía y dejando la cáscara, ¿no? Esa corteza de hialoides o de vítreo va a hacer que se contraiga y desprenda la retina en forma traccional, no proliferativa, no con neovasos, sino por un colapso del vítreo, ¿no? Pacientes jóvenes, acuérdense, el vítreo es muy denso. Yo creo que una vez que sospechen el diagnóstico, sea agresivo hacer una vitrectomía temprana con hialeidectomía, porque el vítreo del joven es denso. Y si hacemos una vitrectomía con hialeidectomía con el melting retiniano, probablemente hagamos más iatrogenia, ¿no? Eso sería el aporte. Gracias. Muchas gracias, doctor Ratti. Correcto. Algo que tenemos que también en cuenta es de que cuando recibimos el primo de esta enfermedad, que es la necrosis retiniana aguda, siempre nos llegan en etapas bien avanzadas. Es bien difícil encontrar una necrosis retiniana de reciente inicio, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta este tipo de lesiones, estar bastante familiarizados con los criterios diagnósticos. La próxima semana vamos a tener una clase de necrosis retiniana aguda, no se la pierdan, y vamos a hablar de los diferentes tipos de necrosis retiniana aguda y cómo llegan al hospital, las fases en las que llegan, las complicaciones que tienen, ¿no? Para poder tener un abordaje. Hoy hemos presentado este caso de retinitis. Recordemos que el virus herpes en la retina puede presentarse como lesiones necrotizantes y como lesiones no necrotizantes. La necrosis retiniana aguda tiene sus características clínicas, son 5, ya la Academia Americana las estableció desde hace más de 10 años y son bien conocidas. Y las no necrotizantes, que son otro tipo, también hay que conocerlas, son como 3 o 4 tipos. Una lesión es esta lesión focal. Otra lesión son las sin lesión, pero con vasculitis. Otra lesión son vasculitis y solamente vitritis, ¿no? Otras lesiones son algunos focos periféricos con simplemente vitritis o afectación del nervio óptico. Entonces siempre tenemos que tener esas ideas de que pueden ser otros tipos de agentes patógenos que están en la retina, que no son toxoplasma, que son las grandes imitadoras como tuberculosis, como sífilis, pero el herpes también está presente, y con un PCR, como ya lo han mencionado todas las doctoras, podemos rápidamente llegar a su diagnóstico, ¿no? Es bastante fácil, bastante sencillo tomar la muestra de humor acuoso. Para humor vítreo sí se tiene que hacer una vitrectomía y tiene una especificidad de 100%, una sensibilidad también del 97-100%, pero muy parecida también es la de humor acuoso, ¿no? Entonces, es fácil, de repente, si alguno tiene una duda de cómo hacer, los residentes también tienen entrenamiento en extraer el líquido humor acuoso, siempre guiado por nosotros, ¿no? Ellos nos ven en todos los procedimientos. Entonces, ahora que por la coyuntura no han visto mucho, pero ya cuando todo esto pase, que ojalá sea pronto, van a poder entrenarse bastante bien en esto. ¿Alguna acotación más, doctora Amelia, doctora Campos? No, yo creo que se ha dicho todo, y insistir con los residentes que estos casos son emergencia en oftalmología y pueden irse a la ceguera. Ya se quedó bien claro
que hay que actuar inmediatamente, hay que tomar la muestra, el doctor Reategui lo ha remarcado, ¿no? Que el tratamiento sistémico y local, si no hay ganciclovir, hay el foscarnet, pero yo pienso que en estos casos difíciles debemos hacer todo. ¿Por qué? Porque si no tratamos, el riesgo es que el otro ojo también se comprometa. Así esté sanito el otro ojo con 20/20, puede haber la posibilidad de que se comprometa el segundo ojo, y son casos bien difíciles. La doctora Betty, creo, tuvo un paciente que unos 8 años antes había sufrido un problema agudo en uno de los ojos y llegaba al lino porque esto disminuyó la visión muy rápido en el segundo ojo, que era el ojo único. Entonces, el tratamiento, así el ojo supongamos que ha llegado muy tarde el paciente, está el ojo con un pronóstico visual muy malo, igual hay que tratarlos porque hay que preservar que el otro ojo no se comprometa, ¿no? Eso Sí, sería... efectivamente, doctora. Fue una paciente joven de 18, 16 años, muy Sí, triste. muy difícil. La verdad. Pero aquí también hay que recalcar que cuando ustedes tienen dos posibilidades diagnósticas y no están seguros, den medicina para las dos hasta que aclaren el diagnóstico. Por eso es que este caso fue manejado muy bien. ¿A la doctora? Listo. Me parece que se le fue la doctora. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Doctora? ¿Betty? Sí, den tratamiento para los dos, uno, y después ya hasta que aclaren, porque ahí puede erradicar el pronóstico de la visión. Nada más. Yeah. Bueno, muchas gracias. Entonces los esperamos. Vamos a seguir otro tema interesante que es BKH. Mañana nos vemos. Adiós, buenas noches. Y muchas gracias, muy interesante el tema y veo que hay poco Buenas noches, buenas noches. Veo que hay poco publicado. Felicitaciones, Florcita, Vanessa. Sí, Gracias. buena presentación. Felicitaciones. Sí, súper. Gracias. Adiós. Gracias por todo.